El mensaje en esta mañana está dentro de lo que hoy tenemos como tema a tratar acerca de el propósito de aliento. Estamos predicando de distintos temas generales. Hoy toca sobre el tema general de aliento. Y bueno, ¿cuándo se necesita aliento? Obviamente cuando nos anda haciendo falta, ¿verdad? Por alguna razón. Y desde luego abordaremos el punto de la aflicción, cuando somos afligidos, cuando somos atribulados, pues desde luego que necesitamos aliento. Vamos a observar en la introducción a esta carta, la segunda carta de los Corintios, en el versículo 1 vamos a apreciar los destinatarios y quiénes son los que escriben. Pues es Pablo, y se describe como apóstol de Jesucristo, y Timoteo, descrito como hermano. Esta aclaración es muy importante en el texto. Está muy bien cuidado cuál es el título de cada uno, así es que no hay por qué pensar que Timoteo sería el apóstol que sucedería al apóstol Pablo. Esta es una idea equivocada totalmente, no tiene este título Timoteo, sencillamente conocido como hermano. Pablo sí, Pablo es reconocido como apóstol de Jesucristo. Pues ellos están juntos en el momento en el que va a ser escrita esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y también pues esta carta va a alcanzar a llegar a las regiones de Acaya, donde hay también más hermanos y denominados santos, como una vez también ya mencionamos. El título de los creyentes será nunca más ya pecadores, sino santos. Un santo no es como dijo un niño cuando le preguntaron: oye, ¿tú sabes qué es un santo? Y él dice: pues sí, son unas figuritas que están en los vitrales de las iglesias, ¿verdad? Pues no, son dibujos, ¿verdad? O una escultura. Pues no, esa es una escultura, no es un santo, es una escultura, una imagen, eso no es un santo. La realidad es que cuando la Biblia se refiere a santos, se refiere a personas de carne y hueso, ¿verdad? Que están vivitos y que están en comunión con su iglesia, en comunión con Dios, gente redimida por Dios. Esos son los santos. No es necesario que alguien haya hecho un milagro para que pueda reconocérsele como santo, ¿verdad? Esa es una concepción equivocada de lo que es un santo. Santo es una persona que ha sido redimida por el Señor. Y se les desea gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y también gracia y paz de parte del Señor Jesucristo. Estos son los saludos hermosos que se expresan aquí, y alguna vez comentamos también en uno de los cursos que cuántas veces está la expresión gracia a vosotros, la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes, mucho más que la expresión que Dios te bendiga. Sin embargo, pues hemos ya como crecido en esta cultura y se nos hace fácil decir que Dios te bendiga. Está bien, no hay problema con eso, qué bueno, pero que tengamos idea de lo que estamos diciendo cuando decimos que Dios te bendiga. En la Biblia encontramos más saludos y despedidas de este tipo como gracia. La gracia de Dios sea contigo, la paz de Dios sea contigo. Entonces ya es más específico en respecto de las bendiciones que uno puede desear. Observamos en el versículo 3 que hay una bendición o un reconocimiento de que Dios es bendito de parte del escritor. Bendito sea, y vamos a ver que es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también es Dios y Padre de la consolación y de las misericordias. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias, está recuperando otra vez la palabra Padre, Padre de misericordias, y Dios, está recuperando otra vez la expresión Dios, de toda consolación.
Quiere decir que si alguien puede ser misericordioso y consolador, es el Padre Dios. Esto es muy importante porque algunos creen que el Padre Dios ya está relegado a segundo término y Él no se interesa por la humanidad porque como todo el trono, todo el dominio le fue entregado al Hijo, parece que Él no tiene ya participación aquí. La realidad es que sí, Él tiene participación, aunque le ha delegado la autoridad al Hijo. Pero aquí está la participación del Padre siendo reconocido el Padre como Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora, vemos en el versículo 4 que Él nos consuela para que nosotros también consolemos. Así se resume este versículo 4. Dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio. ¿Cómo podemos nosotros consolar a los que están en tribulación? Por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. Entonces nosotros aprendemos cómo fuimos consolados cuando pasamos por un momento difícil para así poder consolar a otros. El mensaje de esta mañana tiene el propósito de que por un lado nosotros cuando estemos muy afligidos, porque la aflicción nos llega, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, nos aclaró, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el cristiano va a pasar por tribulación, va a pasar por situaciones difíciles y necesita consolación. Hoy sabemos, hace rato platicaba con Pedro que tiene problemas con su trabajo, parece que quedó desempleado y luego tiene un pie enfermo y todo esto. Bueno, son situaciones que nos alcanzan. A todos los cristianos nos alcanza la tribulación, nos alcanza la aflicción. Nadie está exento de la tribulación. Esos merolicos que venden y engañan paz eterna a la gente aquí en la tierra y dicen, todos sus problemas se les van a resolver y quién sabe qué tanto y que venga y... Eso es nefasta mercadería usando la palabra de Dios, porque usan la palabra de Dios. Digo, y esos hablan así, como yo lo dije, pero hay otros que hablan en nuestro tonito, ¿verdad? Entonces, eso de que todos sus problemas van a resolver y quién sabe qué tanto, eso no es cierto. Nosotros no podemos predicar un evangelio así. Pero sí podemos decirle a la persona que Jesús va a estar en sus problemas, va siendo acompañado en sus problemas, en su aflicción, ahí está el Señor. Y no que por arte de magia van a desaparecer los problemas por completo y va a llegar la prosperidad y quién sabe qué tantas cosas que no son ciertas a la luz de la Escritura. La tribulación nos alcanza y Dios permite que nos alcance la tribulación y en este contexto encontramos un sentido de que una vez que somos consolados, nosotros podemos consolar a otros también. Ahí hay un sentido. Ahora, queremos tratar de definir estas palabras consuelo y tribulación. Primero aparece la palabra consolación, el cual nos consuela. Esta palabra consolación y consuela tiene que ver precisamente con el título del Espíritu Santo que menciona Jesús allá en el capítulo 14 y en el 15 y el 16 de Juan, donde habla de el consolador. Y esa palabra es paracleto. Y aquí es la misma palabra que se está usando, diciendo que Dios nos consuela y la palabra es similar a la de paracleto. ¿Pero qué significa esta palabra? Bueno, para es junto a, y lo que quiere decir es que alguien está junto a nosotros. Una persona que consuela es alguien que está junto a, no tanto el que le limpia las lágrimas no, eso es ya algo adicional. La realidad es que está ahí junto.
Ese es el asunto, está ahí junto a la persona que está sufriendo. Entonces nosotros podemos funcionar como consoladores, podemos funcionar como consejeros junto a la persona que está sufriendo, estar ahí con ella, y a veces a lo mejor no sabremos qué decir, pues no hay que decir nada, sencillamente estar. La idea es que ustedes también hoy en esta predicación puedan encontrarle sentido y ánimo para consolar a los que sufren, no solamente esperando ser consolados ustedes por Dios, sino que de repente se aparten tantito del sí mismo para ver que otros sufren también alrededor de nosotros y necesitan consuelo, necesitan alguien que los consuele. Y si ustedes están ahí junto a ellos, van a poderles consolar, aunque no sepan mucho qué decir o qué hacer. El simple hecho de estar ahí junto será de mucha ayuda para la persona. La palabra tribulación, que puede también traducirse como aflicción, es una palabra que en el griego significa llevar una carga muy, muy pesada. Esto como una aplicación, pero literalmente la palabra que se ha usado aquí quiere decir estar cargados de sueño, rendidos de sueño. ¿Alguien ha estado en una situación así? Que quiere seguir avanzando, a lo mejor tiene que estudiar, prepararse para un examen y ya no puede más, ya no puede más, y se le cierran los ojos y cuando menos siente ya se quedó dormido. Bueno, eso es lo que significa tribulación aquí. Quiere decir que la persona trae una carga tan pesada, que finalmente va a ser doblegado por la carga y va a quedar rendido. Queda sin fuerzas. Cuando uno tiene mucho sueño, se debilita el cuerpo, queda totalmente débil y queda uno a expensas de esa carga de sueño. Y aunque uno quisiera mantenerse despierto, no puede, porque está muy debilitado el cuerpo. Pues eso es lo que significa tribulación. Algunos de ustedes quizás se hayan sentido así por alguna situación que haya pasado en sus vidas, una carga tan pesada que sintieron que se desfallecían y a lo mejor de veras prácticamente se sintieron caer. Esa es tribulación. El cargar algo tan pesado que doblega nuestros cuerpos, es más fuerte que nuestras fuerzas. Y esta es una realidad. Somos alcanzados por la tribulación que vence nuestras fuerzas. ¿Alguien ha pasado por una situación así? Yo creo que si hacemos memoria de algunos acontecimientos en nuestra vida, hemos pasado por algo así. Yo nunca pensé que un día iba a empezar a gritar así como sin sentido, como loco, pero era tanta mi aflicción que llegué a empezar a gritar y a desvariar porque no podía yo con la carga tan pesada. Esta carga era creer que mis hijos se me habían perdido. Era muy pesado para mí. Es difícil soportar una carga así cuando alguien siente que algo muy amado se le ha perdido. Y nosotros podemos pasar por eso, no estamos exentos de ello. Y Dios está ahí listo para consolarnos. Es decir, Él está ahí junto a nosotros para que esa carga tan pesada que nosotros no podemos soportar, Él entonces nos ayude con ella. Esa es la idea del Consolador. Esa es la idea del Espíritu Santo que está a un lado de nosotros para ayudarnos a cargar la pesada carga. No se nos dice que nos va a quitar totalmente la carga, no hay una promesa de eso. En realidad, la intención es que se nos aligere la carga. Jesús dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os
haré descansar. Pero luego dice también, llevad mi yugo. Y ese de llevar mi yugo es que algo me toca cargar. No es de que nos va a desaparecer totalmente la carga. Hay una figura que puede ejemplificar esto. Podemos imaginar a dos hermanitos que los mandan a traer agua en los lugares donde no hay, donde nomás abres la llavecita y ya cae el agua. Hay que ir por el agua a bastante distancia, quizás a sacarla de un pozo o de un río y luego traerla. Entonces el mayorcito va preparado con un palito que le llamamos palanca, no sé cómo le llamen en otros lugares, ¿verdad? Pero un palito donde ahí se va a colocar la cubeta y entonces entre los dos van a acarrear la cubeta porque es muy pesada aún para el mayor. Necesita compartir la carga con el menor, pero el mayor, muy listo, muy abusado y consciente de que su hermanito puede cargar menos, recorre la cubeta más hacia él para que a él le quede más carga que a su hermanito. Esta es la figura de lo que el Señor hace con nosotros. Él recorre la carga hacia Él para que nosotros no tengamos que cargar tanto. Él puede con toda la carga. De hecho, si Él quisiera, Él agarraba la cubeta y Él se la traía solita. Pero no es así como Él nos quiere formar. No es así como nuestro carácter va a ser labrado. No. Él sabe que necesitamos cargar también. Así podemos entender entonces por qué el cristiano también pasa por tribulación, pasa por la aflicción. Una de las definiciones de aflicción es aquella que dice, pues es como si te dieran un golpe de repente en el estómago y te deja sin aliento. Sí, la aflicción nos puede llegar de repente y dejarnos sin aliento. Y entonces necesitamos del Señor para que nos aliente. Y la gente que no conoce de Dios, que no tiene ese recurso de Dios, necesita de nosotros para que podamos llevarles al Señor y entonces puedan tener en quién descansar. No tanto que nosotros vamos a ayudarles, sí, hasta se nos invita en la palabra de Dios que podamos distribuirnos las cargas unos con otros, sí es cierto. Pero ¿saben qué? Todos los que vamos a cargar y vamos a distribuirnos la carga, vamos a estar en el extremo de la palanca, en uno de los extremos de la palanca. Y en el otro extremo siempre estará Dios, siempre estará Dios. Y allá en el otro extremo, ahora sí, los que quieran ayudar, ¿verdad? Compartir esta carga, vengan, vamos a aligerarle la carga al hermano, vamos a hacerlo. O vamos a aligerarle la carga al vecino, a quien sea, no importa, sea cristiano o no, vamos ayudándole con la carga. Muy bien, vamos, pero no nos vamos a poner del otro extremo. En el otro extremo está el Señor. Nosotros nos vamos a colocar ahí junto a el afligido. Ahí es donde nos corresponde estar. Y somos llamados para consolar. Algunas veces quizás les ha tocado que de sorpresa se presenta la necesidad. ¿Y qué digo? ¿Qué hago? Pueden ir por la calle y alguien chocó y resulta que cuando ven quién se baja del carro es un jovencito a lo mejor de 14 años, de 16 años o aún de 18 o 20 años que está todo confundido. ¿Y qué hacer? ¿Nos vamos de largo? Ahí hay una prioridad. Y yo creo que si alguien se detiene y por lo menos se acerca al joven y le dice, no te preocupes, ten calma,
recupérate, no vayas ahorita a afirmar nada, ni a decir nada, espérate, tienes seguro tu carro. Y empezamos a orientarlo y entonces él empieza a descansar. Pero nosotros en el interior estamos clamando a Dios para que Él intervenga y le aligere la carga a la persona que está pasando por aflicción. O alguien de repente, ustedes oyen que suelta el llanto porque se le murió alguien. Puedo estar de visita en un hospital y de repente escucha un llanto por ahí que se le murió su hijo, su hija. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que estar preparados para consolar a la gente. Hay muchas personas que necesitan consolación. Ahora, dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En este apartado podemos decir que abundan aflicciones, pues abunda consolación, ¿verdad? Así se resume este texto. Abundan aflicciones, abunda consolación. Oye, que ahora me pasó esto, ahora me pasó aquello. Hay consolación. En la ecuación de Dios nunca habrá desequilibrio. Él siempre equilibrará las cosas y así como nos alcanza la tribulación, está su consolación. Nos alcanza la consolación del Señor. Él está ahí a nuestro lado. Ahora, en el versículo 6, nosotros podemos encontrar también sentido a la tribulación, porque el que uno sea atribulado es para que otros reciban consolación y aún salvación, dice el versículo 6. Y es que el ser atribulados nos va a llevar a ser consolados, que es la segunda parte del versículo. También, si somos consolados, también será para la consolación y salvación de otros. Tiene sentido entonces, nosotros podemos encontrarle en estos versículos una razón también, el por qué sufrimos, el por qué la aflicción, la tragedia nos alcanza. Pero luego en el versículo 7 encontramos una expresión que también nos va a arrojar algo maravilloso. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Se refiere a los que están en Corinto, se refiere a Pablo, Pablo y Timoteo son los que están escribiendo, y dice: nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Tenemos que ser compañeros en las aflicciones y también compañeros en la consolación. Por eso el asunto de estar junto a es para que podamos compartir tanto la aflicción como la consolación. Y luego vamos a ver en el versículo 8 esa experiencia de Pablo, que si alguien sufrió de los apóstoles, y específicamente el Señor le diría a Ananías esa frase tan tremenda, cuando Ananías no quería ir a visitar a Pablo o no quería recibir a Pablo para ministrarle, le dice Jesús: ándale, ve, porque instrumento escogido me es este, y yo le voy a enseñar lo que es sufrir por mí. Híjole, qué tremendo. Para eso fue escogido Pablo, para que supiera lo que es sufrir por el Señor. Si alguien sabía de sufrimiento aquí en esta carta, de los personajes que van a aparecer, es Pablo. Pablo verdaderamente sufrió físicamente hasta que una vez hasta lo dieron por muerto. Lo sacaron así de la ciudad en calidad de trapo y lo aventaron por ahí afuera, ahí lo dejaron tirado, dado por muerto. Si murió o no murió, dice, no sé, pero a mí así me sacaron. Dice precisamente el 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos
abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Saben que una de los beneficios de la tribulación, cuando pasamos por ella, es para que reconozcamos que no podemos confiar en nosotros mismos? Nosotros no somos confiables, como para decir, fulano, ese es confiable, él nunca pasa por ninguna tribulación, nunca pasa por ninguna aflicción, entonces es confiable en sí mismo, él no tiene problemas. Cuando alguien dice eso, miente. Nadie es confiable en sí mismo, pero quizás sí se sienta autosuficiente y esté en peligro entonces, porque nuestra suficiencia viene de Dios. Un hermano decía, yo siempre ruego a Dios que me dé sabiduría cuando voy a tomar una decisión. Siempre le ruego a Dios y la mayor parte de las veces el Señor me ilumina y tomo buenas decisiones. Pero hay otras veces que aunque yo clame a Dios que me ilumine para tomar una buena decisión, tomo decisiones equivocadas. Y cuando eso sucede, me volteo a ver, en vez de reclamarle a Dios, y me digo, ándele, para que no se crea que siempre acierta, ándele, para que aprenda a ser humilde, para que sepa que también se equivoca. Y yo le doy gracias a Dios también cuando me equivoco, porque no me lleva a la soberbia. Y eso es bueno. Reconocer que somos humanos, reconocer que somos falibles, no existe una persona infalible. Y Dios permite que aún nos equivoquemos a pesar de que nosotros tengamos la mirada puesta en Él y diciendo, Señor, por favor, no me quiero equivocar, dime por favor por dónde hacerle. Bueno, a veces Dios dice, de todos modos lo voy a dejar que se equivoque para que no se crea mucho, ¿verdad? De que siempre hace lo correcto, exactamente lo que debe hacer. Cuidado con la autosuficiencia, porque en ese momento precisamente nos puede llegar el error. Y terminamos con el versículo 11, que podríamos decir de este versículo que se menciona a la oración como un recurso para consolar a las personas que están alrededor nuestro. Desde luego nosotros mismos cuando pasamos por la aflicción, pues recurrimos a la oración. No hay duda, hay que recurrir a la oración, clamar a Dios por nosotros mismos. Pero cuando nosotros estamos ministrando a otra persona, desde luego que el mejor de los recursos que podemos tener, aunque hayamos tomado buenos cursos para aconsejar o para consolar, siempre la oración será el mejor recurso, porque estaremos clamando a Dios que Él intervenga por un lado. Pero aquí queremos mencionar algunas pautas para que ustedes puedan también tomar en cuenta cómo orar y qué decir cuando ustedes oran por un afligido. Primero se le tiene que pedir permiso a la persona. Esto es muy importante. ¿Me permite orar por usted? Y quizá la persona diga sí, pero a lo mejor lo dice sí así medio comprometido.
Y nosotros tenemos que ser sensibles a esto. Puede venir una segunda pregunta y decirle, ¿le gustaría que ore por usted en este momento? O mejor, que ore por usted ya que me vaya. Esto es tratar de comprenderlos y entenderles, porque no sabemos qué tan significativa pueda ser para ellos la oración. Y de alguna manera también al plantear estas preguntas, la persona se está metiendo en la dimensión de la oración, de lo que significa el clamar a Dios. Y esto es bueno hacerlo. No tenemos el derecho de irrumpir la intimidad de otros que de por sí la pierden. En el caso de los hospitales, mucha de su dignidad queda ahí sacrificada. Para empezar, le entregan una bata que a veces está hasta rota y no se pueden ni cubrir bien, y ellos se sienten indefensos y invadidos en su dignidad. Y luego a veces los familiares y esto y aquello, o hasta el personal médico en el momento dado les puede hacer el feo, alguna cosa, no sabemos. Pero lo que sí es cierto es que un afligido, especialmente un enfermo, de por sí ya ha sido invadido lo suficiente en su intimidad como para que nosotros también lo hagamos. Nosotros tenemos que recuperar esa dignidad y que ellos la observen y vean que nosotros respetamos su personita. Y si accede a que se ore en ese momento y en voz alta, ahí con él, excelente. Pero si él dijera, no, preferiría que mejor allá ore usted en su casa, muy bien, está bien, y entonces la persona será respetada en su integridad. Esto es muy importante, no tanto vernos a nosotros mismos en ese afán de servir y de servir como que es una necesidad imperativa que yo tengo que cumplir conmigo mismo. No, tengo que olvidarme de mí para ver a la persona. Ella es la que está sufriendo, la que está en aflicción. También podríamos, a la hora de orar, evitar florituras en la oración. Por floritura se entiende muchas palabras adornadas y muy poca esencia en la oración. Hay que ser directos. Y no estamos ante en un evento cristiano, en un culto cristiano, como para hacer una oración glamurosa y cosas así, no. Es algo muy sencillo, 10 palabras, 15 palabras tan significativas que la persona pueda apreciar y valorar. Otra de las recomendaciones cuando oremos por ellos es que tomemos en cuenta el diálogo previo que tuvimos y de esa manera podamos ser concretos en la oración. Si la persona tiene temores, si experimenta soledad, eso en la oración nosotros lo vamos a incluir, que ella sepa que no le platicó a una pared, sino a una persona que fue sensible a ella, que le escuchó, que le entendió y que ahora está usando eso precisamente para aclamar a Dios que la atienda en su necesidad. Para eso hay palabras previas que uno puede entablar en el diálogo, como preguntarle cómo se siente. ¿Hay algún problema que le tenga a usted con preocupación? Algo. Y entonces la persona quizás abra su corazón y nosotros estemos captando qué es lo que verdaderamente le aflige, en vez de que nosotros estemos pensando rápido qué respuesta le voy a dar ahorita que me conteste o cómo le voy a hacer después. Concentrarnos en la persona. El Señor nos ha de iluminar para salir bien de una situación así si nosotros prestamos atención al afligido. Queremos rescatar en este sermón la importancia que debe revestir para nosotros el afligido. Es muy importante. La persona afligida es la persona donde debe de estar centrada nuestra atención. Y por eso
La oración juega un papel muy importante en esas entrevistas. Orar, y si ha habido la oportunidad de presentar el Evangelio, qué bueno que haya habido la oportunidad de presentarlo. Dios habrá puesto la oportunidad, pero si Dios no la puso, no tenemos por qué tener la ansiedad de presentarlo forzosamente. Dios sabrá. Y si se presentó el Evangelio, entonces desde luego la oración será un buen instrumento de cierre para que la persona se comprometa con Dios. La oración, dice aquí en el versículo 11, así la recuperamos otra vez para cobrarle sabor al texto: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es verdad que Dios no está atado a la oración. ¿Saben eso? Es decir, si yo oro por alguien o no oro, no por eso Dios se va a quedar cruzado de manos solamente porque yo no oré o porque fulano no oró. Dios va a hacer su voluntad de todos modos, independientemente de que ores o no ores. Pero si oras, estás participando en la obra de Dios. Y es lo que dice el texto: si muchas personas oran, entonces muchas personas van a dar gracias por lo que ha sucedido. Por eso es importante que oremos unos por otros, porque tendremos también múltiples agradecimientos. Y aquí quiero ser enfático: los que no están asistiendo a la oración los miércoles se están perdiendo de poder juntos dar gracias a Dios por las respuestas de Dios a la iglesia. Se lo están perdiendo. Y se están perdiendo la coinonía de estar ahí en nuestras tribulaciones, en nuestras aflicciones, y apoyados en el mismo lado de la palanca, soportándonos unos a otros. El propósito también, como cierre de este mensaje, es que le demos importancia a la oración. Y a la oración personal, desde luego, su oración íntima de cada quien en su cuarto, cuando se levanta, cuando se acuesta, en la tarde, cuando anda por el camino, cuando come, muy importante. Pero la oración colectiva, insistimos, también es muy importante, porque de alguna manera podemos decir que la oración privada es una forma de egoísmo y la oración colectiva es una forma de compartir. Queremos que crezca ese grupo de oración, queremos que esta iglesia Monte Sinaí sea una iglesia que ore, que estemos en esa unidad, compartiendo nuestras tribulaciones, compartiendo las consolaciones y compartiendo los agradecimientos, las acciones de gracias a Dios cuando Él responde. Aquí a veces damos un testimonio: yo doy gracias a Dios por esto, y nos gozamos con el hermano o la hermana que dio gracias a Dios por un asunto. Pero ¿tú estabas orando por eso? Pues nomás te gozas por el testimonio que se dio, pero no hay una participación en el gozo de haber orado, y entonces estás junto en el agradecimiento al Señor. Bien cierra este texto con la oración, y bien queremos cerrar nosotros también este mensaje con la oración. Reabrimos los miércoles de oración. Primera asistencia, 11. Segunda, 15. Tercera, 13. Cuarta, 12. Ya le vamos otra vez llegando al 11, que fue con lo que iniciamos. No hay que bajar los brazos, vamos para arriba, vamos incrementando, hermanos. Los esperamos en Cuarta de Cocoteros 93 para seguir disfrutando de la coinonía de la oración. No la descuiden. Los que tienen tiempo y no están apartando el tiempo, medítenlo antes de ocuparse en otras cosas. Los que definitivamente no lo pueden hacer porque están bajo autoridad en sus trabajos, por lo que sea, Dios lo sabrá. Pero los que no, que sí pueden apartar ese tiempo, se están perdiendo de esta bendición, como dice
otra vez el versículo 11 y así terminamos. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y esos muchos se refiere a los que oraron. Podríamos decir por medio de muchos que oraron, o los muchos que oraron. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie y que Dios nos use para consolar a otros y también retomemos el asunto de la oración particular, pero también la oración colectiva. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que siempre es sabia, siempre tiene algo que enseñarnos a nuestras vidas. Te damos gracias por las tribulaciones que hemos pasado, porque también a través de esas tribulaciones hemos podido experimentar tu consuelo. Gracias, Señor. Ahora también usa estas experiencias personales que hemos tenido de tribulación y de consolación para poder consolar a otros también que pasan por el valle de la aflicción. Y que tú en todo tiempo puedas conducirnos para llevarnos a aquellas personas que quieres consolar a través nuestro, pero también tú mismo en tu corazón misericordioso, tu corazón amoroso, quiere mostrarle a la gente personas de carne y hueso que les ministren. Aquí estamos, Señor. Rogamos para que el aliento tuyo esté permanentemente levantándonos, esforzándonos para llevar a cabo el ministerio de la consolación. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén. Dios nos bendiga, hermano.